te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís Muy buenas tardes a todos. Hoy sí que se festeja desde el comienzo. Buenas tardes, mundialistas. Argentina. Bienvenidos a este episodio más que alegre de No Me Chamulles Más, el programa de Pollera Pantalón, donde sin chamullos hablamos de los temas que nos interesan, la empresa, la educación, la Argentina en general, ¿no? El mundo. Y bueno, hoy el mundo propio está realmente feliz. Hay gente yendo al Obelisco, creo. Sí. Estamos en cuartos de final. Y bueno, esperemos que nos vaya bien. No sé qué pasó con Colombia. Estamos ahí. No, creo que había terminado el primer tiempo. A ver ¿no? si. Ahí estoy preguntando al embajador de esa Colombia voz, a ver si me contesta. Esa voz es de nuestro primer invitado del día. Estamos aquí con Marcela Marón y Fafi Ricaño. Y nuestro invitado de lujo es nada más y nada menos que el señor Martín Cabrales. No necesita mucha presentación. El señor Café, ¿no? El señor Café, pero bueno, igual me parece que está bueno que la gente conozca algo de su historia. Es tercera generación al frente de la empresa familiar Cabrales, que se fundó hace más de 80 años. Antonio Cabrales la fundó. Vos corregime si digo algo. Yo me llamo Antonio, también me dicen Martín, pero soy Antonio Martín. Mi padre también era Antonio, mi abuelo la fundó Antonio hace 85 años exactamente. Asturianos, sí. Bueno, como dijo Marcela, la compañía es referente consolidado en el mundo del café. Uh-huh. Y Martín, o Antonio Martín, estudió Derecho en la UCA. Sí. Y cursó un posgrado en alta dirección en la Universidad Austral. Sí, eso quizás tiene que ver también un poco con la historia de las empresas familiares, ¿no? Cómo fue creciendo la profesionalización, la capacitación de las generaciones que siguieron a los primeros que llegaron para fundar la Argentina de alguna manera y crear empresas, ¿no? Fundamental la profesionalización de la empresa familiar, sobre todo después de la segunda generación, en la tercera, ahí tiene que estar profesionalizada para que pueda pasar a la cuarta. Martín, porque Cabrales es, tenemos la camiseta parece puesta exprofeso para la entrevista o el encuentro con vos. Porque el nombre de ustedes es como sinónimo de identidad de la argentinidad, o sea, con todos los vaivenes de nuestra Argentina y su historia reciente, no son muchas las empresas que puedan denominarse de esa manera, ¿no? Porque Cabrales creo que además trasciende la cuestión del café y todas las actividades que llevan adelante y la parte industrial que seguramente ahora nos vas a contar, pero me llama, conociendo la historia, me llama a preguntarte cómo, anterior a la cuestión de la profesionalización, cómo se hace para mantener vivo la relación societaria y profesional y tener también una integración familiar donde muchos aspectos de la vida de relación conjugan alrededor de una mesa, digamos. Exacto. ¿Cómo se construye eso exitosamente como pareciera que lo han construido ustedes? Nosotros, yo creo que es cierta pasión que tenemos por lo que hacemos, o pasión que tenemos por lo que hacemos. Somos Cabrales, significa buen café, Cabrales dedicados al café. Tenemos un fuerte también ADN argentino y sobre todo marplatense, porque somos de Mar del Plata. Y creo que siempre trabajamos como si fuésemos la primera generación. Es decir, yo nunca hice el análisis de la segunda, la tercera. Es como que mi abuelo se bajó del barco ayer. A mi padre le tocó una realidad, a mí me toca otra. Pero un poco sería eso, empezar como el primer día. Nunca terminás de construir una marca, nunca terminás de construir una empresa. Es un trabajo diario, nunca te la podés creer tampoco, porque el día que te la crees o el día que te quedas quieto, chao, como decía Maradona, ¿no? Lagarto que se durmió es cartera. Bueno, es más o menos lo mismo en la empresa. Y después la parte familiar se construye con mucha paciencia. Tenés que tener mucha paciencia cuando tenés una empresa familiar, tenés que ser muy tolerante. Somos 3 hermanos en esta generación, muy distintos los 3, Germán y Marcos. Yo soy el mayor. Y bueno, eso a mí me ha enriquecido mucho la experiencia de
que Germán sea una manera, Marcos de otra, ellos viven en Mar del Plata, yo vivo acá. Es decir, somos un buen equipo, nos complementamos bien, pero tiene mucho que ver la crianza que tuvimos, mis abuelos, mis padres. Mi madre sigue viva y está con nosotros, no desde la empresa, nunca estuvo dentro de la empresa, pero sí como apoyo familiar. Mucho también las mujeres cabrales, aunque no estén en la empresa, tengo una prima, han tenido mucho que ver. Y bueno, como te digo, las empresas familiares requieren paciencia por un lado y profesionalización por el otro. Es decir, que nunca creer que la aportación de apellidos te genera derechos, sino que más bien que la aportación de apellidos te genera obligaciones, sobre todo cuando tu marca es tu apellido, como en mi caso. Yo nací, la empresa tiene 85 años, yo tengo 64, nací con mi apellido ya como una marca, es muy fuerte en Mar del Plata. Así que siempre tomarte eso con responsabilidad y sabiendo que el consumidor, uno vive gracias al consumidor, y respetando siempre, ha cambiado mucho la empresa, pero ciertos principios de calidad, de decir la verdad, papá me decía siempre que los productos, mi padre murió hace 3 años, me decía que los productos en la góndola de alguna forma transmiten o hablan o la gente sabe lo que hay atrás. Y bueno, entonces que esa empresa familiar, esa familia sea transmitida a través del ejemplo, no es que seamos perfectos ni nada por el estilo, no es así, pero que principios básicos de filosofía que hemos mantenido durante las 3 generaciones. Ok, y esto lo pensaron, esto que estás relatando, ¿ustedes lo previeron, lo pensaron o se fue dando esta construcción de paciencia, de reconocimiento, de lugares, de roles? Y la fuimos mamando de alguna manera, la fuimos viviendo en la mesa familiar de los domingos, y después como se fue profesionalizando, bueno, empezamos a trabajar, así como vas al médico, al clínico, que te hace hacer un chequeo general, nosotros participan muchos consultores que se dedican también son especialistas en empresas familiares. Trabajé mucho en el IAE con Guillermo Parque, he pasado por varias etapas, hicimos el protocolo familiar, después la empresa está totalmente profesionalizada, ya los gerentes, no hay cabrales en las gerencias, el gerente general no puede ser jamás de la familia, tiene que ser un tercero. Te digo, yo soy el más grande de la empresa, con 64 actualmente soy el presidente de la empresa, soy el más grande, toda la gente es gente muy joven y todos profesionales. A mí el tema de la familia me parece bárbaro para ir a comer, para viajar, todo, pero la empresa es otro tema. Las exigencias son distintas y la empresa la familia tiene que aprender a ser directores, accionistas, pero no a manejar el management. Sí tenemos que estar en la visión y controlando la visión y la misión, viendo los resultados. Es decir, no es que yo jamás delego mi responsabilidad. Papá me decía siempre, vas a delegar, pero siempre la responsabilidad va a ser tuya. Y es así, yo me siento un embajador de marca, siento que es mi apellido, no delego eso, marco un rumbo. Ahora después marco un rumbo a donde queremos llegar y cuándo. El cómo lo ve el equipo. El cómo lo delegó el equipo. Y no es fácil delegar, me ha costado mucho. Mi padre fue terrible para delegar. Entonces he vivido eso y yo también soy bravo para delegar. Me ha costado mucho correrme de muchas situaciones. Siempre quiero estar, me da terror que pase algo, entonces siempre quiero estar. Y es un trabajo diario. Mañana tengo un Zoom justamente con mis 2 hermanos y unos consultores para ver el tema de cómo delegamos mejor, cómo trabajamos mejor con las gerencias, qué comunicación tenemos. A veces se queja, si yo cuento la verdad, es decir, no todo es perfecto. A veces me dicen, no, pero tal cosa no tendrías que haberlo hecho vos, no tendrías que haber llamado vos, esto tendría que haberse hecho de tal manera. Y bueno, y en el camino uno va aprendiendo. Uno tiene que saber equivocarse y eso es el saber levantarse, pedir perdón, realizar las cosas de otra manera. Ese es un aprendizaje diario. Qué importante todo lo que estás compartiendo con nosotros y pienso en escuchamos atentamente lo que estás planteando
y eso trato de insertarlo en la enorme actividad en el sector gremial empresario que tenés. Que tenés vos también. Bueno, pero acá estoy en un programa justamente, bueno, no sabía bien, les cuento, me llamó Fafi y le dije, obvio, voy. ¿Cuándo? Ya. Más le escribí a Adrián, de cuento todo el día, digo, no sabía que Fafi tenía un programa de radio, y me escribía Adrián, sí, yo sabía, ya, chamullo, me enteré hace 24 horas. Pero conozco tu actividad gremial empresarial también muy de cerca, y es impresionante lo que hacen todas las chicas de pollera pantalón. Pero vos tenés un rol de mucha responsabilidad, y tu nombre y tu participación, dicho por tus pares, es en general sinónimo de mucho compromiso, pero de mucho equilibrio. ¿Cómo se hace para llevar adelante esto que estás planteando, que va a desembocar en el Zoom con tus hermanos mañana, para armar una estrategia empresaria en esta Argentina tan errática? ¿Lo decís de lo gremial empresarial o desde la empresa? De todo. Desde porque todo. Porque tiene mucho que ver. Vos sabés que cuando vos me llamás para hacer una nota, suponte, y me decís, ¿qué vas a hablar? ¿Martín Cabrales o va a hablar el vicepresidente de la UIA? Si me pongo los zapatos del vicepresidente de la UIA, tengo que hablar del sector en general y tengo que hablar de una manera manteniendo otro tipo de equilibrio. Si hablo como Martín Cabrales, puedo decir ser más libre en la interpretación de lo que digo, porque es mi compromiso. Bueno, incursionemos el camino de la libertad. Entonces, el camino de... y bueno, es así. Primero que uno como empresario tiene el ADN, uno es el riesgo. Es la velocidad, el riesgo. Si tenés adversión a eso, problema con eso, dedicate a ser, no sé, maestro, profesor de escuela, psicólogo, yo no sé, otra cosa. Pero si vas a ser empresario, industrial, el riesgo es permanente. Y este país te lo demuestra. Pero también te demuestra que tenés un montón de oportunidades, así como tuvo mi abuelo, que mi abuelo fue un inmigrante que llega a Argentina, vendría a ser lo que hoy es un emprendedor de alguna manera. Claro. Palabra que no me agrada mucho tampoco, porque a mí me gusta, ¿viste? Mis sobrinos dicen, no, somos emprendedores, pues ponen, decir que sos empresario, digo, si no es bueno ser empresario. Yo estoy muy orgulloso de ser empresario y de ser industrial, y aprendo muchísimo de mis pares, aprendo muchísimo de la gente. Siempre estoy viendo a los más exitosos, siempre me veo a ver qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, cómo lo hacen. Y bueno, Argentina es un país muy cambiante, pero como te digo, te da muchas oportunidades y tenés que aprender a vivir con el riesgo, tenés que vivir con los pies sobre la tierra, pero tenés que tener una mirada de mediano y largo plazo optimista, no puedes tener una mirada pesimista. Es decir, un empresario tiene que tener una mirada optimista, porque si no, como reitero, con los pies sobre la tierra, ¿no? Pues si no funcionás, no funcionás. Si vas a ver lo negativo, si te vas a quedar en lo malo, no vas a poder ser un empresario exitoso, porque no vas a crecer. Aparte lo creo realmente, que este país tiene un buen futuro. ¿Tenemos un presente complicado? Sí, es verdad, pero tenemos rumbos. Y pienso que ahí es donde hay que ir manejándose. Historia de oportunidades, ¿no? Y cuando te referías a la cuestión asociada a lo que tu sobrino te planteaba el camino del emprendedor, y vos me parece que orgullosamente le planteabas que no, decir que somos empresarios, me parece que lo entiendo desde la perspectiva de que el ser empresario en Argentina no fue siempre sinónimo de algo positivo. Digamos, por ahí cuestiones concurrentes, la política, los modelos, el rol del empresario distinto tal vez del rol que le cabe a un empresario en Brasil, con una mentalidad como una burguesía nacional bastante distinta. Que acá hay que construirla, hay para construirla, se está construyendo, pero es verdad, si vos lo comparás con Brasil... realmente. ¿Y cómo te sentís que te va o les va con eso desde el empresariado, por ejemplo, desde tu rol de vicepresidente de la UIA? Pienso que cada vez va mejor. ¿En esa dirección? Sí, aunque la UIA de pronto tenga inconvenientes con el gobierno, con algún funcionario, pero pienso que vamos construyendo, y que la gente joven está comprometida
y hay un empresariado joven. Creo que tiene futuro el empresariado en Argentina. Aparte, como decía Pellegrini, no hay país sin industria y somos parte de la solución de los problemas. No somos el problema, al contrario, somos generadores de riqueza. Lo que pasa es que hay gente que le cuesta decir la palabra riqueza, lo ve mal, y es todo lo contrario. La única forma que tenés de combatir la pobreza es a través de la riqueza, creando industria, creando comercios, creando empleo. Y eso Argentina lo ha aprendido, sobre todo en los últimos años. Es decir, tenemos que salir de esa Argentina de pronto de planes, tenemos que apostar a la cultura. Estamos en una radio que se llama Radio Cultura, tenemos que apostar a la cultura, tenemos que apostar a la educación permanentemente, tenemos que incentivar, como empresarios más grandes en edad también tenemos que incentivar a las nuevas generaciones a que se comprometan. No hay que dejar espacios vacíos, no tenemos que ocupar los espacios, porque si no después te los ocupan otros. Y bueno, y el término empresario está también un poco como que cualquiera es empresario, cualquiera, viste, en televisión dicen el empresario fulano, y no es nada, no es un empresario, no es nada, esto que aparecen ahora con las vedettes, esto, era empresario, tal, es decir, cualquier cosa, hay que enseñar, hay que comunicar desde acá, ustedes de pronto se comunica lo que es un empresario, las responsabilidades que tiene, la fuente de trabajo que da, que paga sus impuestos, que somos el sostén, el pequeño, el mediano, el grande, porque eso es transversal a todos. Aparte, el pequeño quiere ser mediano y el mediano quiere ser grande, es obvio eso. ¿Hay cabida para ese modelo en un esquema como el actual, donde pareciera ser que la parte industrial está un poco relegada respecto de otras disciplinas de la economía? ¿Hay espacio? Yo creo que el espacio está. Tenemos que defenderlo. El espacio está. Y como vuelvo a reiterar, somos parte de la solución, no somos parte del problema. El que lo entiende, es decir, hoy en día tenés de pronto, sí, que te dicen, bueno, no hay un plan industrial, o el mejor plan no es tener plan, bueno, todo lo que se pueda llegar a decir. Pero realmente el país sin industria no funciona, y eso es real. Sobre todo Argentina, que tiene un tramado industrial muy grande, con economías regionales muy marcadas. No es Chile, que es un país que puede importar, o Uruguay, que son países que funcionan muy bien, pero con otro sistema, no tienen industria. Acá también hay como cosas, hoy pensaba en lo que decís, hay como cosas un poco yuxtapuestas en el sentido de que, por un lado, falta consolidar el modelo industrial, pero también por el otro, sí hay una defensa, por decirlo de alguna manera, en un discurso oficial, de de que empresario no es mala palabra, de que tener riqueza es bueno para un país, ¿no? Así que habría que, como uno piensa que habría que acomodar todas esas fichas, porque hay como una contradicción, ¿no? En esto que algunos ven como no plan, y por otro lado, en la defensa de las libertades, de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, aparte vos analizás también la industria, el empresariado en general, y es según donde te pares, porque es muy heterogénea. Hay sectores que le está yendo muy bien, hay otros sectores que no le va tan bien, hay sectores que se ayornan más rápido, hay sectores que le cuesta mucho ayornarse. Tampoco se puede disociar, porque yo a veces dicen, no, porque lo importante es el consumidor. Y estoy totalmente de acuerdo que lo importante es el consumidor, pero no hay que olvidarse que el consumidor está sostenido por la empresa, porque ¿de dónde salen los consumidores? Tienen que tener trabajo, tienen que tener sueldo, es decir, tiene que funcionar la economía. De esa manera tienen que abrir cada vez más empresas, más comercio, más negocios. Si no, la gente no tiene con qué gastar porque no tiene empleo. Entonces, nosotros somos generadores de empleo permanente, que son consumidores, nosotros mismos somos los consumidores y la gente que está trabajando con nosotros. Martín, y en ese sentido, pregunta de este rincón, ¿cómo ves lo que viene? Porque hasta ahora teníamos una Argentina con inflación, con determinadas cuestiones macro que ahora podemos estar un poco más tranquilos. ¿Cómo ves el futuro inmediato para el empresariado en general? Lo primero que dijiste es verdad, lo de la inflación. El primer impuesto que nos saca el gobierno a nosotros es la inflación de encima, que es un impuesto espantoso, porque es el que te come todo el poder adquisitivo. Y al que menos tiene le come más. Menos tiene, sobre todo al asalariado. Hoy tenemos un grave problema, que es la informalidad. Tenemos casi un 50% de la economía de la informalidad, que eso también desprotege al trabajador. Es bueno esto que se ha hecho de la modernización o reforma laboral. Creo que falta todavía por hacer, pero se empezó bien. Y después tenés el tema de la carga impositiva, que Argentina tiene una carga impositiva muy alta y
se casa en el zoológico, porque somos pocos los que pagamos los impuestos. Pero también tenés que ver que la base impositiva, la mochila esa que llevamos, no es solamente un tema nacional, porque vos tenés todo ingresos brutos, que son las provincias, que son el impuesto más distorsivo, después tenés las tasas, que son tasas de seguridad, higiene, que es un servicio en realidad, pero no te dan ni el servicio y te cobran altísimas las tasas. Es decir, que este es el tema nacional, provincial y municipal. Es obvio y es evidente que ese sistema no va y que tienen que hacer una reforma impositiva y una simplificación impositiva. Yo creo que se está trabajando, que el gobierno lo tiene claro, ahora lo tienen que tener claro los gobernadores y los municipios también, porque no sirve de nada que lo haga la nación si no lo hacen los gobernadores y los municipios. Entonces yo creo que la reforma laboral se encaró bien, falta, pero está bien encarada. Creo que el tema impositivo se es consciente. Yo creo que las provincias van a tener que empezar a competir entre ellas. Si no te conviene estar en una provincia, trasladarte a otra. No es fácil, pero tienen que empezar a competir, o se instalan las industrias en otras provincias, pero tienen que empezar a competir entre las provincias. Y los municipios también no pueden poner las tasas que están. Igualmente la gente ya se está rebelando sobre esos impuestos abusivos, y judicialmente se están cuestionando mucho. Entonces creo que todavía faltan reformas estructurales para hacer, y Argentina tiene que tener políticas de mediano y largo plazo, porque uno de los temas que le falta a Argentina es credibilidad. Porque es decir, un gobierno llega y cambia todo lo que hizo el gobierno anterior, cuando hay cosas que de pronto se podrían dejar. Es decir, yo creo que se tienen que pactar políticas de mediano y largo plazo que pasen los gobiernos, las personas, y esas políticas queden para que Argentina sea un país más creíble. La pregunta tonta de la tarde. No creo. Cuando se producen estas situaciones como un mundial y Argentina dentro del mundial, ¿se consume más café, por ejemplo? Vos sabés que sí, no, es muy buena la pregunta, y más me la he hecho yo. ¿Cómo estamos ahí? Sí, me la he hecho yo porque digo, esto tiene que subir el consumo mucho más dentro del hogar. O sea, es que el 50% más o menos del café se consume dentro del hogar y el otro 50% se consume más o menos fuera del hogar. Fuera del hogar es bares, restaurantes, confiterías. Pero la gente se reúne mucho. Yo hoy escuchaba mucha gente que se reúne a ver el partido, amigos, ¿viste? Todo, según la cábala de cada uno. Pues yo conté que la cábala mía es mirarlo solo con la chica que trabaja en casa, lo miramos los dos. Pero no quiero modificarla. Hoy recién vinieron a verme un montón de amigos que habían estado juntos. Y sí, obviamente que se tiene que consumir más café. La picadita, el chori, la cerveza, el café. Capaz que lo pone más nervioso. Martín, y ¿por qué no nos contás un poquito, aparte del sello café de la marca Cabrales, ustedes hacen muchas otras cosas? Nosotros, yo digo que a cualquiera de los tres Cabrales le haces una cirugía y en el corazón tenemos un grano de café. Es decir, nuestra vida gira alrededor del café. Aparte, vos conocés la historia nuestra. Les voy a contar que el tío de la señora, el mayor importador de café de Brasil, íntimo amigo de mi padre, ya no está ni el tío ni mi padre, y una empresa con una trayectoria. Nosotros cumplimos 85 años, pero hemos mantenido todavía, tus primas siguen siendo proveedoras nuestras, obviamente, aparte de amigos. Mantenemos los proveedores originales de mi abuelo y de mi padre, los seguimos teniendo nosotros, y las generaciones también de los proveedores van pasando. Tu pregunta era lo del hogar, que te decía que se consumía más. No, pero además de la impronta de café. Cabrales hace una empresa importadora. Nosotros hacemos el proceso inverso que hace la Argentina. La Argentina exporta commodities. Nosotros importamos un commodity, que es el café, los decomoditizamos, lo transformamos, le damos valor agregado, fuimos los primeros a hacer las cápsulas compatibles con Nespresso. Hacemos todo el proceso industrial en Mar del Plata y lo vendemos al mercado interno y exportamos. Hacemos todo lo contrario. Es decir, la economía argentina va al revés siempre. Por eso el riesgo del importador de café es que vende en pesos y termina pagando en dólares, obviamente en el exterior. A los proveedores del exterior les tengo que girar en dólares. Aparte de eso, nosotros tenemos una cadena de distribución grande, entonces somos representantes de marcas también internacionales. En este momento estoy representando
Yo fui el primero que traje cerveza en lata argentina. Traje Budweiser cuando no existía Budweiser acá y Quilmes no tenía cerveza en lata. Fui el primero que traje Jack Daniels, que el Bourbon. Después importé todos los whiskies, casi todos los whiskies escoceses importé en su momento. Mi abuelo importó Osborne. Bueno, hemos pasado por distintas etapas de importación y ahora tomé la representación de Barilla, que es una pasta italiana, de las galletitas también italianas que fabrican ellas, Monte Bianco. Tengo Twinings, que es un té inglés, el que tomé la reina. Tengo Albo, que son las conservas de España. Tengo Cipriani, que es una marca italiana. Traigo el Bellini, todos los productos, el gin, todos los productos de que hace Cipriani. Pero también están y ahora Heinz también en vinos, también bueno, en vinos y en producción de nosotros dulces lo que hacemos, en la Patagonia, tenemos ¿no? producción de dulces, una marca que se llama Patagonia Berries, que es nuestra, que es una marca boutique. Tenemos producción de papas fritas, que se llaman gauchitas, son la papa de Balcarce. Balcarce es una zona muy papera, con sal marina de Mar del Plata, y tenemos la producción en Balcarce, una fábrica también de papas gourmet. Tenemos nuestra línea de té, que se llama Té Big Ben, que tiene como 50 años de tener ya Big Ben. Y tenemos, bueno, también distribuimos Melita en Argentina. Tenemos un acuerdo hecho con la Serenísima, que hacemos café líquido, lo hace la Serenísima, café cortado, café con leche, café con caramelo, bueno, todo en la línea de Tetra. Eso se hacía en la época de Pascual Mastelone, y ahora la Serenísima es de Arcor, y tenemos muy buena relación con los Pagani, obviamente, familia que quiero mucho también, y seguimos manteniendo ese acuerdo con ellos. Y después tenemos locales en Mar del Plata muy tradicionales. El primero lo abrió mi abuelo hace 85 años, después nosotros seguimos abriendo más, y la verdad son lindísimos los locales que tenemos en Mar del Plata. Creo que son los más lindos que he visto en la Argentina. Es una parte de Cabrales que me encanta. Qué lindo escuchar a un empresario hablar así de sus cosas. Ahí vendemos casi todas las bodegas, todos los productos que se te ocurran, importados, nacionales. He viajado mucho este año, he estado en Salta, en Tucumán, en Mendoza, y he visitado a muchos a productos regionales, gente con empresas chicas, y les incorporo, ahora vino se hace hasta en Catamarca, les incorporo los vinos de ellos también a pequeños productores. Eso nos va muy bien. Ahí tengo un centro cultural también, el Espacio Cultural de Cabrales. Yo tengo un espacio cultural donde todo el año pueden exponer artistas, sobre todo jóvenes de Mar del Plata. Obviamente no tiene ningún costo para el artista. Y en verano yo llevo artistas de pronto de Buenos Aires. Pueden ser pintores, fotógrafos, escultores. Y hago también algo con cocina. Me gusta mucho el tema. Soy miembro de la Academia Argentina de Gastronomía, entonces me encanta el tema de... No sé cocinar, me encanta comer, pero no sé cocinar. Dora, mi novia, cocina bárbaro, pero yo no sé cocinar ni un huevo duro. Pero me encanta comer, y entonces llevo muchos cocineros y entonces hago una mezcla de arte con cocina. Obviamente siempre el café está presente, invito muchísima gente. Estoy apadrinando el Parque San Martín en Mar del Plata, que es el que está sobre Playa Grande. Es la empresa lo está padrinando, es el parque más grande, y ahí también hice Museo a Cielo Abierto con Rock and Roll, que Roca es un fotógrafo que hizo todas las fotos del rock nacional, y estoy haciendo eso ahí. También ahí estoy haciendo ahora una muestra de todo el archivo de fotográfico de Mar del Plata. Lo estamos exponiendo ahí, que me lo dio Florencio Aldre Iglesias, que es el dueño del diario La Capital de Mar del Plata, me prestó todo su archivo. Así que bueno, me entretengo con un apasionado de la vida. Me encanta, porque en Mar del Plata, en ese parque hay un mástil, el Parque San Martín, con la bandera argentina. Entonces yo tengo espías, mando todo el tiempo. ¿Cómo está la bandera? Pues que unos sobrinos caminan por el parque y no se dan cuenta que la bandera está rota. Yo odio ver una bandera argentina en mal estado. Y sobre el mar, el viento te hace pelota. Claro, las la banderas. maltrata muchísimo. Entonces total. hay que estar controlando todo el tiempo que cambien y suban. Para eso sos un emprendedor, por Para ejemplo. la bandera. Empresario y Lo que me emprendedor. divierte es saber cómo está la bandera. Martín, si tuvieras que jugar un resultado para la final de la Copa del Mundo. Que gane Argentina. No, pero ¿qué Y imaginas? no sé cómo, y no sé ahora cómo, porque ahora quedó Colombia, no sé cómo habrá terminado, pero nos queda con 0-0, Colombia. nos dicen ahí. Con 0-0. Colombia.
Debe haber 0-0. alargue, entonces. Siguen jugando. Van 0-0. ¿Siguen jugando? Sí. Van 0-0. Sí. Claro, el embajador no me contestó. ¿Pero qué debe imaginas? estar- Argentina, está- Inglaterra, Está mirando el puede ser. partido. Argentina, España. Imagínate si se Argentina. repite Argentina-Inglaterra en México, como cuando Qué estuvo nervio. Maradona, Me encantaría que para sea que se Argentina. le repita a Messi, ¿no? me gustaría que sea Argentina-Inglaterra y que Messi. Sí, claro. Qué genio Messi. Qué Vamos, Aparte vamos. me gusta Bueno. él como persona, Lo me que encanta lloró todo. Messi Sí, hoy sí, después que sí. terminó el partido. Y tiene una familia lindísima. Hermosa. Todo el mundo me habla bárbaro de la madre de Messi. Sí, sí. Está, bueno, justo hablé con a Graciela Borges, que había hablado con la madre de Messi, y me decía que es una mujer encantadora, y Mirta Legrand también me dijo lo mismo. Que Eso te iba a decir, el té tuyo lo toman en la Los casa de domingos, Mirta los domingos. todos los domingos ¿Y a las tomás 5:30. té o café? No, té, no hay otra cosa. No, a veces tomo Coca-Cola, Ah, muy porque bien. pido Coca-Cola al final porque comemos pizza. Apa. Fíjate que finalmente terminamos hablando de que de valores, Sí. de tradiciones, De de emoción familia. y de pasión. Y de Total. pasión, de Así pasión. que gracias, Martín. Gracias a ustedes, Gracias. realmente me alegra muchísimo haber estado. Saludos a todos los oyentes y gracias Un a las lujo tres. Gracias por haber venido. Gracias. Divinas, Un señor Gracias. empresario. Aguante Gracias. Argentina. Aplausos. No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música. Un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Invitado. Ay, qué lindo. Es para charlar horas Sí. y horas y horas, ¿no? Sí, un invitado de lujo, pero además una gran persona, con un prestigio y una trayectoria personal y familiar, pero de esas de fuste. Así que siempre es un placer conversar con personas tipos así tan inteligentes, ¿no? Bueno, volverá seguramente. Sí, sí, Ojalá. tenemos que escucharlo un poco más, ¿eh? Por No, favor. no le hicimos la pregunta del millón, que es que siempre me quedo con la sensación de que a nuestros invitados omitimos preguntarles cuál es el chamullo que recuerdan más, en cualquier disciplina, ¿no? Bueno, una pregunta de estos tiempos es cuánto chamullo hay realmente con el café, porque hay como Los un, cafés de especialidad, hay como un todas esas furor, cosas, ¿no? sí, por sí. el café Sí. hoy, que yo creo que es saludable, porque la verdad que el café es una ceremonia, es una aventura, ¿por qué no? Así como nos encanta el vino, también el café. No somos, yo creo, todavía tan buenos o tan consumidores tan exigentes del café como lo somos del vino, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, bueno, aquí existe una feria de café muy importante que se hace muchos años en el Four Seasons, que es Exigí Buen Café, que creó Sabrina Kukuliansky, periodista especializada en estos temas, y ella me decía una vez, nosotros no devolvemos un café porque está malo, habitualmente. Por ahí nos probamos el vino y decimos, Sí. Está muy agrio, no está me muy agrio, gusta, pero sí, sí. tenemos que aprender a consumir café, y me parece que hay bastante también chamullo alrededor de esto, ¿no? Las cafeterías de especialidad realmente. Bueno, me quedé con un montón de preguntas. Sí, yo también. Pues fíjate que Martín comentó en una entrevista que le hicimos en medio de la pandemia, un streaming, que él dijo que hay una que lo importante es la construcción de la marca, porque, por ejemplo, Italia no produce una perla, un grano de café, y sin embargo es un país cuya identidad está, entre otras cosas, muy relacionada al ristretto, al cafecito. Son buenos tomadores de café. Sí, a mí lo que me quedó pendiente de preguntar es este origen asturiano, porque viste que ya tenemos al invitado, ¿no? Pero todos los asturianos que están en la Argentina están vinculados al café
o a las cafeterías, ¿no? Porque, ¿Sí? claro. Bueno, hay un importador de café, una marca, el asturiano, sí. otra el Bollo. Totalmente, pero por eso, ¿por qué los asturianos particularmente, de un lugar tan lindo como es Asturias encima, ¿no? En Argentina vinieron pensando en traer el granito de café a la Argentina? Es la pregunta para la próxima. Bueno, la próxima. Y hablando de próxima, tenemos nuestra siguiente nota. Ya está en comunicación Luciano Di Privitello. A ver si lo vemos ahí. Historiador. Sí. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido ¿Cómo están a ustedes? No me chamulles más. Luciano es historiador, exdirector del Museo de la Casa Rosada. Allá por la época del 9 de julio De 1816. de 1816 se tomaba cafecito. Estábamos hablando recién con Martín Cabrales del café. ¿Se habrá tomado cafecito? ¿La gente se habrá reunido a tomar Sí, cafecito? Los escuché, voy a emitir mi opinión de reivindicación de los cafés de especialidad que me encantan. Y sí, se tomaba café, no cafecito. Tomaban café. Ok. No, pero no estamos en contra del No, café de pero lo de- especialidad claro, acá, no es ¿eh? peyorativo, todo lo ¿no? contrario, No. Todo lo contrario. Lo que Es pasa como un que diminutivo Muy bien. cariñoso. Claro, ¿no? claro. Te tomás Sí, un pero- cafecito conmigo. Claro. Son maravillosos. la O verdad te que tomás son un maravillosos. vinito. no, y hay gente súper profesional encargándose de eso. Sí. Pero también Sí, sí, sí. hay mucho chamullero que no sabe, estábamos diciendo. Eso sí. Como las en modas, todo. ¿no? Como todas las las modas. modas, sí. Como todas las modas, así Y es. yendo a la casita de Tucumán de 1816, ¿se tomaba café ahí? ¿Se tomaba café? tomaban café, sí, sí. ¿Era Tomaban costumbre? café, sí. Ah, mira. No sé si era una enorme costumbre, pero sin duda se tomaba. Sí. El café es un producto, tiene varios siglos antes ya, es un producto que viene desde Europa y desde aquí, desde Brasil y Colombia, Centroamérica, es decir, tiene un mercado importante. Es un No producto había muy llegado importante. Cabrales todavía, pero había No. otros que podían. Por cierto, lo escuché y tiene razón con lo del local de Mar del Plata. Soy asiduo, voy muchas veces a Mar del Plata, voy al local de Cabrales, es hermoso. Ah, mira. Muy bien. Así es. Luciano, ¿por qué tu vida con la historia? ¿Vocación? ¿Cómo es tu trayectoria, Sí. tu historia de A ver, historiador? para mí es una vocación desde chiquito, incluso a mí siempre me gustaron las películas de romanos, las películas de vinculadas a la Biblia. O sea, tengo desde que soy muy chico un placer por conocer el pasado, ¿no? Y lo sigo teniendo, ¿no? Me encanta leer sobre cosas que no tienen que ver con la historia argentina, también historia argentina, por supuesto. Me da placer saberlo, me da placer hablar. Todavía recuerdo un tío mío que se quejaba porque lo internaba, pobre, ¿no? Yo era muy chiquito y le empezaba a hablar de historia, pobre, quería cualquier cosa menos eso, pero bueno, tenía que cumplir su rol de tío y no podía evitarlo. Te quería preguntar si nosotros consideramos estas celebraciones del fútbol, sobre todo durante los mundiales, ¿no? como una razón de patriotismo. No sé si el término patriotismo está bien utilizado en este caso. Claro que sí. ¿Con qué? Siempre hay como una idea de compararlo con algo heroico, ¿no? Como con gestas heroicas. Sí. Si vos ves a los hinchas, ¿no? Subidos a los postes con banderas, así al estilo próceres, ¿no? Esto que tenemos de patriotismo, que a mi entender pocas cosas lo manifiestan tanto como el fútbol, viene de inspiración de otras épocas que hoy no podemos recuperar, ¿no? Porque tenemos como esa cosa de la gesta patriótica del 9 de julio, del 25 de mayo, y después parece que un poquito, puede ser algo el peronismo, ¿no? Pero después parece que un poquito se pincha la historia, o tiene que ver con la lejanía y no con la contemporaneidad, quizás esto que tomamos. El impacto emocional de hechos del pasado no necesariamente tiene que ver con la distancia temporal. Tiene que ver con qué lecturas o qué influencia o qué emociones, qué ideas puede transmitir en determinados momentos. Y por tanto, obviamente, el 9 de julio, como cualquier otro acontecimiento, la emoción que genera en determinados presentes varía según esos casos, ¿no? Eso es muy claro.
Y yo creo que más bien hoy estamos en una etapa más bien de euforia, ¿no? ¿no? Y no solo por el fútbol, ¿no? Tendemos a festejar desde el festejo del Bicentenario, creo que pasa algo así, ¿no? Tendemos a festejar el 25 de mayo y el 9 de julio, que son las dos fechas más importantes, con una pasión, se nota mucho en las redes, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que antes no. De hecho, antes sosteníamos que, salvo el fútbol, justamente ese era un típico ejemplo, o los actos en los colegios, que se habían vuelto bastante anodinos, por cierto, tendíamos a no manifestar esa pasión, pero mi impresión es que desde los bicentenarios tenemos una relación bastante más intensa con las dos fechas, ¿no? Con el 25 de mayo y el 9 de julio. Así que, pero es variable, obviamente, ¿no? Depende si transmite algo o no. La impresión que da es que el Bicentenario transmitió algo, el Bicentenario, sobre todo el 25 de mayo, ¿no? Fue una fecha muy sentida, un acto muy importante, y que estamos en eso. Uno ve banderas, bueno, eso, ¿no? Una celebración más espontánea, no vinculada a algo escolar, digamos. Claro. Vos, en relación con la pregunta de Valeria, a la que adhiero plenamente, ¿vos pensás que hay verdadero conocimiento de la historia argentina por parte de nuestra dirigencia? O sea, cuando... Mira, perdón. Hay como una mirada de el porqué de las cosas, el no repetir errores históricos más allá de las diferencias coyunturales. ¿Vos pensás que, para focalizarlo en determinados roles, los presidentes argentinos han tenido formación o saben de qué hablan cuando se refieren a la historia argentina? Primero te voy a decir algo que creo que es el marco que precede a la respuesta, ¿no? Porque yo creo que el marco es más general que simplemente la dirigencia o los presidentes. Hay dos, pongamos el 9 de julio, ¿no? Hay dos maneras de mirar el 9 de julio. Uno es mirar el 9 de julio de 1816 parado en el 9 de julio de 1816. Es decir, pensando como se pensaba en esa época, mirando los problemas propios de esa época, y eso es una acción muy compleja. Es decir, esa es la acción que hacemos los historiadores, para las cuales nos formamos. Intentar, no siempre es fácil, no invadir con nuestras ideas, que son de 200 y pico años después, las explicaciones o las ideas que podían tener personas que vivieron otra vez más de 2 siglos antes que nosotros. Eso es muy difícil, muy, muy difícil. No creo que haya ningún presidente que lo haya podido hacer, pero yo diría que, salvo algunas personas que se forman para eso, en general no. ¿Y por qué? Porque está la otra dimensión de la historia. La otra dimensión de la historia tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la transmisión de valores hacia el futuro. Es decir, nosotros consideramos el 9 de julio el Día de la Independencia Argentina. Sí, de hecho eso es lo que estamos festejando. Y eso es la transmisión de una identidad, de que somos los argentinos y que construimos un mito, lo que los historiadores llaman un mito de origen acerca de esa nación. Si yo tuviera que explicar el 9 de julio, lo primero que diría, olvídense de la Argentina. O sea, no existe la Argentina el 9 de julio de 1816. El Estado que declara la independencia no se llama Argentina, se llama Provincias Unidas en Sudamérica. Es un Estado que la gente que lo funda tiene muchas dudas acerca de lo que va a ser, muchísimas, tantas que no le pone un nombre, le pone Provincias Unidas en Sudamérica, ni siquiera del Río de la Plata, en Sudamérica. Veamos. Y hay provincias actuales de la Argentina que no participaron del Congreso de Tucumán, en esencia porque formaban parte de otro estado, y ese estado era los pueblos libres, por ejemplo Entre Ríos, por ejemplo Santa Fe, y Entre Ríos y Santa Fe festejan el 9 de julio también, pero lo cierto es que ellos el 9 de julio de 1816 no formaron parte del Congreso de Tucumán, y al contrario había representantes supletorios, pero representantes al fin, de varias ciudades que hoy son de Bolivia, y que no festejan el día 9 de julio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchas maneras de aproximarse al pasado, y la manera conmemorativa, que es muy importante porque funciona para la construcción de una identidad, de qué somos los argentinos. Los argentinos somos gente que festejamos el 9 de julio, entre otras cosas, es muy relevante. Entonces, yo diría, cuando vos me haces esta pregunta, yo tendría que decir que, salvo que fueran personas profesionales del estudio del pasado,
siempre la mirada que vamos a tener hacia el pasado es un poco deformada, a veces más intensa y otras menos intensa. Dicho esto, está claro que hay presidentes que hablan más del pasado que otros, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner era una persona que solía hacer alusiones constantes al pasado, a figuras y a momentos. Y recién hablé del festejo del Bicentenario y esa fue una idea de ella. Probablemente Macri nada. Mi recuerdo efectivamente de mi paso por la Casa Rosada en ese momento es que a Macri parecía que en la historia no le importaba en lo más mínimo. Y Milei tiene un cierto interés, ¿no? Porque todo el tiempo está hablando de los 70, de los 100 años, de cuando la Argentina se habría jodido, perdón la palabra, pero esa es la palabra que usan un poco, ¿no? Entonces son formas diferentes de aproximarse al pasado. Lo que diría es que ninguna de las aproximaciones identitarias y pasionales al pasado generalmente no buscan entender demasiado. Lo que buscan es una ligación identitaria y pasional, justamente, ¿no? Y eso es diferente a lo que hacemos los historiadores. Entonces ahí hay un problema. Dicho esto, hay otros presidentes que eran, bueno, es obvio, el padre de la historia es un presidente, se llama Bartolomé Mitre, ¿no? Al que llamamos el padre de la historia. Por otra parte, es el que escribió la historia de Belgrano en la independencia argentina y en cierto sentido canonizó el 9 de julio como Día de la Independencia. Claro. Y ese señor fue un presidente también. Así sí, que hay un problema allí. Parece una pregunta simple la que hiciste, pero es bastante más compleja. Y nos dejaste acá, porque sin palabras. Nos respondió la pregunta hecha sobre cuánto chamullo hay. Claro. Sobre el 9 es verdad, pero fíjate que al menos en relación a cómo construí o cómo imaginé mi pregunta, es que debiera haber generalizado un tanto más y haber planteado que tengo la sensación de que hay un desconocimiento importante, estructural, de aquello que vos planteaste, ¿no? De cuál fue el rol que le cupo a Roca, a Sarmiento, en la construcción de aquello que finalmente terminó desembocando en la Argentina, que en ese momento verdaderamente no existía. Pero la realidad es que, leyendo algunas veces, y vos lo mencionaste, ¿no? Soy una lectora y admiradora de Alejandro Bornstein y su columna de los domingos, y él marca algunas veces esto que vos terminaste planteando, ¿no? Que hay presidentes, hay figuras presidenciales que parecieran tener un desconocimiento importante de cuáles son las raíces de la identidad argentina, que de alguna manera a la construcción del presente es al menos importante tener una ficha puesta en ese sentido, ¿no? Y poder comprenderlo. ¿Quién fue quién? Sí, también hay intereses distintos, ¿no? Yo voy a decir otra obviedad, ¿no? Las personas somos diferentes, tenemos relaciones con el pasado muy distintas. Yo te voy a sacar del 9 de julio y te voy a poner en otro rubro que hoy me absorbe mis preocupaciones de un modo muy intenso, ¿no? Que es el tema del cristianismo y Jesús. El Jesús que los historiadores describen, de si es que existió, ¿no? Porque hay un gran debate sobre si existió o no Jesús, es tan diferente al que quienes hoy se identifican como cristianos en cualquiera de sus modalidades construyen, que si Jesús volviera no se reconocería a sí mismo. Claro. No podría entenderse. Entonces, pero dicho esto, eso no está mal, eso está bien. ¿Por qué digo que está bien? Porque finalmente la sociedad no es una sociedad de historiadores, es una sociedad de gente que vive y hace cosas. Y su relación con el pasado no es una relación necesariamente de comprensión. Lo que quieren construir es identidad, esto que decías vos, ¿no? Identidad, tradición, eventualmente. Y ese es otro sentido del uso y de la vinculación con el pasado, ¿no? Entonces, ahí es cierto, los presidentes construyen de maneras distintas. Te diría, te voy a dar un ejemplo clarito, ¿no? El bicentenario del 25 de mayo, celebrado durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue un acto impresionante, absolutamente impresionante. El del 9 de julio de 1816, presidido por Mauricio Macri, fue un acto pequeño y sin mucha fervor, sin pasión. Eso habla de muchas cosas, pero también de Macri y de Cristina, ¿no? Son personas distintas. Macri tiene una relación diferente con el pasado. No digo que ignore tradiciones, pero para él las tradiciones pasan por otro lado y no necesariamente por estas celebraciones. Y eso también habla de la diversidad de personas. Yo ahí no veo, o
sea, veo una diferencia, pero no veo exactamente un problema. Luciano, lo que quiero decir es que nos relacionamos con la tradición de manera distinta, ¿no? seguro. Te Sí. hago una pregunta y también acoto a lo que decís. Este tema de cómo los presidentes que estuvimos en su momento tomaron las cosas, tampoco me gustan los presidentes que se apropian de determinadas fechas patrias, ¿no? Que después pasan a ser de un determinado rango político sí. y no de otro. No sé cuál es el mejor o no, pero me parece que hay diferencia. No. Ahora la pregunta es que eso es inevitable. Claro, pero ¿Por qué no lo harían? ¿Cómo no lo van a hacer? Son presidentes, por son supuesto, políticos, pero ¿no? si Sí, nos sí, vamos es a casi ese imposible evitar. 1810 hasta el 1816, ¿no? Nos marca Sí. como un país que en esencia nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. En esa época y en esta también, ¿no? Hay cierta paradoja de que del argentino que quiere imponer ideas, porque mismo vos lo dijiste, se celebró la independencia y había provincias que no formaban parte de esa celebración y de ese acuerdo. ¿Eso nos marca así una esencia como país, como pueblo? A ver, puestos en los años de la independencia y de la Revolución de Mayo, lo que habría que señalar, más que los conflictos, que por supuesto había de todo tipo, es la incertidumbre. O sea, nosotros hoy vemos las cosas con una certeza que esas personas no tenían. Uh-huh. Pero cuando digo no tenían, no nos damos cuenta, no podemos llegar a medir hasta dónde, no tenían la menor idea de a dónde iba lo que estaban haciendo. No sabían, y es bastante comprensible, porque era un momento muy difícil. El momento de la declaración de la independencia es más difícil que 1810 todavía, porque en ese momento ya está el rey de nuevo, ya ha sido vencido Napoleón, ya existe la Santa Alianza que ha decidido apoyar, no diría la reconquista, pero sí la vuelta de la autoridad de Fernando VII en las colonias americanas. Es decir, es un momento muy difícil. Entonces, claro, en un momento difícil la gente tiene ideas diferentes sobre cómo actuar. Ese es un primer punto. El segundo punto es sobre las provincias. El problema que tenemos cuando pensamos ese periodo es que damos por hecho a la Argentina. Damos por hecho que los entrerrianos eran argentinos. Los entrerrianos no eran argentinos, claro. Pero tampoco los santafesinos. La palabra argentino quiere decir porteño en ese momento. Nada más que eso. Y no se usaba mucho. Entonces, lo que había era estados provinciales que no sabían si iban a volver a estar con el rey, si no iban a estar con el rey, si iban a conformar una unidad y qué unidad, de qué tipo de unidad se trataba. No era muy claro. Entonces no es que Santa Fe no estaba por un conflicto, sino que sencillamente porque podrían haber estado. De hecho, conocemos la historia de ciudades que pertenecían al virreinato y no son parte de la Argentina. Una tiene que ver con la banda oriental, Paraguay, algunas del Alto Perú. Es decir, el hecho de que Jujuy hoy sea parte de la Argentina o Salta sea parte de la Argentina tiene que ver con una historia que no estaba tan clara en 1818 o 1816. Ese es el primer problema. Después es cierto, sí, los argentinos tenemos una enorme dificultad, pero eso ya es posterior, no lo asocio a esta época. Entiendo yo que tenemos una enorme dificultad para procesar la diversidad política, una dificultad tremenda, ¿no? No reconocemos que las personas puedan opinar diferente, y eso es parte de nuestra tradición de todo el siglo XX, y estoy convencido que en el siglo XXI es aún peor, porque ya no es solo nuestra, el mundo está así. No es que nosotros solo estamos polarizados, el mundo está muy polarizado. No hay que mirar la política en Europa, hay que mirar la política en Estados Unidos. Da la impresión de que hoy cuesta a todo el mundo, al mundo occidental al menos, entender que las ideas políticas son distintas y son todas igualmente legítimas, y eso nos está costando. Y eso nos costó siempre en la Argentina, eso es cierto. Pero yo no lo asociaría, no diría que eso es algo que viene atávicamente de los procesos de 1810 y 1816, ¿se entiende? Ok, sí, se entiende. Si tuviéramos que sacarte algo que te viniera rápidamente a la cabeza, que es en relación con lo que estamos hablando, ¿cuál es el gran chamullo que podrías compartir con nosotros de los relatos de la historia argentina? El chamullo para vos, el chamullo emblemático. Bueno, hay muchos, ¿no? Porque no sé si llamarlo chamullo, que es un poco excesivo, porque yo insisto en la importancia de las construcciones, de los mitos, ¿no? En la construcción de identidades. Los mitos son fundamentales, ¿no? Y el más grande de todos, lo estoy diciendo ahora, ¿no? Damos por hecho la existencia de un actor que no existe. Nosotros decimos que en 1810 o 1816 está la Argentina haciendo cosas.
Y la verdad que la Argentina no existe en ese momento, no hay nada parecido a la Argentina. La Argentina se va formando, los historiadores hoy dicen más o menos lo siguiente: las naciones no son los actores de la independencia, son el resultado de un proceso que se abre con las crisis de 1810 y que se cierran recién a mediados del siglo. Y ahí aparecen las naciones modernas, que a su vez van a construir, voy a usar la palabra de ustedes, un chamullo, yo diría un mito, pero está bien chamullo, que es que siempre existieron, que siempre estuvieron. Voy a dar un ejemplo claro. Belgrano nunca se enteró que era argentino. Belgrano nunca se enteró que creó la bandera argentina. Jamás se enteró. Que creó la bandera argentina es algo que dijo Mitre 50 años después. Y de ahí todos damos por hecho que Belgrano creó la bandera argentina. Pero así funcionan las historias, ¿eh? No es un problema argentino esto. Así funciona la historia identitaria en Francia, así funciona en Inglaterra. Los franceses creen que derivan de la derrota de Alesia de Vercingetorix contra Julio César. Es un disparate, pero están convencidos de eso. Y que son descendientes de los galos, por cierto. También creen eso. Todos eso no es cierto. Pero no importa. Qué maravilla. Así funcionamos, ¿eh? Quiero decir, funcionamos gracias a que chamullamos. Claro. Lo que nos distingue de los animales, del resto de los animales, es que nosotros inventamos chamullo y ellos no. La capacidad y eso de nos chamullo. hace tan interesantes. El tema es que sea creíble. Siempre son creíbles, porque los creemos. Claro. Perdón si ofendo a un cristiano o un católico, pero creemos que un carpintero del siglo I es Dios. ¿Cómo no vamos a creer que la Argentina nació? Ni hablar de la Virgen María, perdón por todos los curas que estén escuchando. Perdón si ofendo a alguien. Perdón por los curas que estén escuchando, pero ni hablar de la Virgen María. Cultural, no un cristiano creyente, pero me considero un cristiano cultural porque mi cultura es cristiana. Claro. Pero creemos eso, ¿no? Y es muy impresionante, ¿no? Pero así funcionamos. Eso es lo que nos hace seres humanos. Distinto de una ballena, qué sé yo. Como dos empresarios, dos hombres grandes que están sobrevolando el Vaticano y uno le dice al otro: ¿viste, José? Estos empezaron con un pesebre. Hicieron un buen negocio. Luciano Di Privitelio, un lujo. Gracias por refrescarnos así la memoria. Y por hablarnos de la historia sin chamullos. Sí, sin chamullo. Bueno, que en definitiva la memoria es presente y esto de hablar de lo que pasó en la contemporaneidad nos enriquece a todos, ¿no? Así que muchísimas gracias por... Bueno, gracias a ustedes. Por haber estado aquí en No Me Chamulle Más, de los que más habló y honestamente sobre los chamullos. Exactamente. Que rodean en este caso la historia. Gracias, Luciano. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo. No te vayas, ya sigue No Me Chamulles Más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. ¿Por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. 5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes,
un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura. El país y los escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. ¿No? Algunas cosas sobre Argentina, no quiero quiero decirlo textualmente, y algunas otras cosas que tendremos que ver de qué se tratan. En Neura dice que Milei, en un análisis sobre a la selección argentina, puso el foco en la conducción de Scaloni y en la humildad de Messi como pilares del equipo. Ha ordenado emocionalmente a un conjunto de estrellas. Bueno, hasta el presidente está tuiteando sobre esto, que no para, este festejo de cuartos de final. Y después tenemos un título en los diarios que, bueno, veremos de qué se trata. Dice que Javier Milei anticipó que prepara un shutdown del Poder Ejecutivo al modelo estadounidense y que declaró que cuando se agota el presupuesto se apaga el Estado. Vamos a ver de qué se trata, no vamos a chamullar, pero si es así, se viene alguna cosa por ahí pesada. No lo sabemos. Me gustaría pensar que es un mensaje como no gasten demasiado, porque si se gastan todo se quedan sin plata. Vamos a pensar, hoy que es un día feliz, pensémoslo bien. Te inclinas a pensar que en realidad es como una especie de relato místico. Claro, es como un relato místico. Vamos a pensar en un día de hoy no digamos, para que la gente, el hombre común diga, ¿qué será? Señor presidente Milei, no nos podemos poner tristes hoy, así que lo vamos a se habrá agotado. Bueno, Marita Carballo está con nosotros, gracias por venir. Valoramos mucho a los invitados que se acercan hoy a la radio, porque todo el mundo quedó así planchado, como planchado después del partido. Bueno, todo el mundo la conoce. Marita Carballo es socióloga y es presidenta de Voices. Sí. Bueno, nos podés contar un poco en qué andan, ¿no? Sabemos que por supuesto vinculada a la investigación, a la consultoría social y política, pero bueno, ¿en qué andan ahora? Bueno, mira, te cuento, en lo que hace el tema de la felicidad, es un tema que me apasiona hace mucho tiempo. Ya en el 2015 escribí un libro sobre la felicidad de las naciones, pensando siempre en la felicidad, no solo como algo individual, sino también qué se podría hacer desde otros ámbitos, empresas, gobiernos,
para generar condiciones para que la gente pueda desarrollar más su felicidad. No es algo que se puede imponer, pero sí se pueden crear condiciones conociendo cuáles son las causas, los motivos, con qué correlaciona el hecho de ser más feliz. Y eso es lo que venimos investigando desde hace mucho tiempo y siguiéndolo a lo largo del tiempo. Bien, ahora tenemos acá algunos datos del World Happiness Report de 2026 que dice que nuestro país ocupa entre 147 el puesto 44 y el quinto lugar entre 20 países que se considerados de América Latina, ¿no? Sí. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Estamos bien en esa...? En realidad estamos muy bien, porque en general se tiende a pensar de que la felicidad está correlacionada con el Producto Bruto Interno, con el Producto Bruto per cápita. Y es muy claro que es muy difícil ser feliz si alguien no tiene las necesidades básicas satisfechas. Pero una vez superado ese umbral, la felicidad corre mucho más por otros caminos. Entonces lo que muestran nuestras investigaciones es que la correlación más fuerte, y esto lo muestra el World Happiness Report, también la encuesta mundial de valores que se viene desarrollando desde los años 80, es que lo que más importa son las relaciones sociales, fundamentalmente las relaciones como más íntimas. Y en eso los argentinos somos muy buenos, o sea, hacemos relaciones familiares y de amistad muy buenas, muy profundas. Los argentinos en su gran mayoría sienten que si les pasa algo, pueden recurrir a un amigo, siempre van a tener una oreja, o tienden a tener un entorno que los protege o los contiene. Y esto es algo también bastante latinoamericano. Entonces siempre en estas investigaciones globales aparecía el tema de, ¿pero qué pasa con los latinoamericanos? Y sobre todo algunos latinoamericanos como Brasil, México, dan tan bien en felicidad comparado con lo que es su PBI. Siempre dan primero los países nórdicos, Finlandia, Islandia, y se explica. Tienen baja corrupción, tienen poca desigualdad social, tienen todo garantido. Entonces hay un montón de motivos por los cuales. Pero era más sorpresivo en nuestro caso. Y en nuestros casos se explica fundamentalmente por eso. Después hay otros factores que seríamos mucho más felices si los pudiéramos resolver, que también aparecen. Por ejemplo, eso te iba a decir. En el caso del World Value Survey aparece muy claro que nosotros, un problema que tenemos, que es algo que debemos construir y realmente resolver, es que si bien tenemos esa relación tan linda y tan fuerte con nuestro grupo íntimo, nos cuesta mucho confiar en los demás. Entonces, la confianza interpersonal con cualquiera que no esté dentro de mi ámbito más cercano es tendiendo a la sospecha. O sea, solo un 25% de los argentinos piensan que uno puede confiar en la mayoría de la gente, sino que hay que ser muy cuidadoso. Y también es muy baja la credibilidad en las instituciones. Eso genera todo tipo de problemas en el plano social, político, económico, y nos dificulta hacer buena comunidad. ¿No es cierto? Siempre como muy, se me ocurre la palabra ahora incertidumbre, ¿no? Con esas cuestiones, que eso quizá va en contra de cierta seguridad y de cierta, potencia de individual y social, ¿no? Exactamente. Yo digo que hoy que estamos hablando del Mundial, un modelo de un grupo que funciona es un poco lo que está pasando con, más allá de que ganen o pierdan. Lo cierto es que uno ve el esfuerzo en conjunto que hace ese grupo humano, que bueno, no siempre todos piensan de la misma manera. Es más, cuando hay cambios y demás, algunos pueden opinar, el cambio que hizo está bien, el cambio que no todos tendría que haber técnicos. puesto a tal otro. Pero lo cierto es que todos nos encauzamos en un proyecto común que es ese equipo. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr en Argentina y confiar un poco más en nosotros mismos y en los demás. Ahora, ¿no habrá una razón por la cual el cuestionamiento o la desconfianza respecto del otro tiene su origen o está acompañado de lo que de alguna manera estábamos hablando con el historiador en el bloque anterior, asociado a que la dirigencia en Argentina y la creación de instituciones
no han sido a lo largo de este último siglo ni muy estable, y la dirigencia como expresión del conjunto de la sociedad tampoco bastante creíble. Entonces en un modelo, en una sociedad donde la palabra se subvierte tan fácilmente y se trastoca de una manera tan liviana, eso me parece que tiende a hacer que el hombre se refugie mucho más en su grupo cercano, porque le da seguridad, previsibilidad, credibilidad, y el resto está muy flojo de papeles, pero como datos empíricos, ¿no? Vos no pensás que eso ha tenido una incidencia o tiene en este presente muy importante el peso de la no responsabilidad en el valor de la palabra y las acciones de la construcción de instituciones respecto de la sociedad. Sí, en el valor de la palabra y en el valor de los resultados, porque lo cierto es que cuando uno mira, y esto es muy triste decirlo, pero es así, cuando uno mira desde el inicio de la democracia en los años 83 en adelante y ve los indicadores de pobreza, de informalidad, de seguridad y demás, educación misma, no hemos mejorado, sino que en la mayoría de los casos hemos involucionado. Eso genera también mucha frustración. Y si sumado a eso hay una percepción de corrupción que viene desde hace décadas y que no se resuelve en las dirigencias, pero no solo las políticas, sino las dirigencias en general, eso sí influye. Pero también, digamos, como ciudadanos, tenemos que pensar de que también nuestra opinión vale, hacerla pesar y ver cómo organizarse de manera de hacer más presión sobre esa clase política, ¿no? Ahora, hacer referencia, y en el informe figura, la percepción de corrupción, ¿no? Sí. Que más que percepción es la corrupción concreta y constante. Como un factor que tiene mucho peso en este tema de un pueblo o una sociedad feliz y con un determinado nivel de felicidad. En el imaginario, sí. Imaginemos que logramos que en esta sociedad argentina y en todo sentido, porque la corrupción está en todos lados, en el gobierno y en todos lados, desapareciera. Sí. Con eso, y en la situación que estamos hoy, manteniendo todos los demás valores igual, ¿podríamos tener mayor grado de felicidad? Absolutamente sí. Por ejemplo, en el World Happiness Report, si vos mirás, nosotros en lo que hace a relaciones personales ocupamos el lugar, no me acuerdo si es 32 o 35, pero por ahí. Y en el caso de corrupción, el lugar 100 en los 147. Entonces, eso nos está afectando mucho. Y otra cosa que nos está afectando y que un poco también responde a lo que vos me decías, y es que nosotros también podemos hacer cosas. Por ejemplo, nosotros nos consideramos muy generosos, porque sí es cierto, cuando hay una catástrofe, realmente damos mucho. En función cada uno de sus posibilidades, enseguida reaccionamos. Pero no son cosas que sostenemos en el tiempo. En los índices de generosidad, que es algo que también influye mucho, porque aquellos que dan reciben mucho en lo personal, en lo emocional también. Entonces, no somos una sociedad muy generosa, que dé mucho, donde haya mucho ni voluntariado, ni mucha dedicación al prójimo que no sea mi ser inmediato. ¿Tendrá que ver con con los orígenes religiosos o culturales? Porque, por ejemplo, en relación a esto que vos estás mencionando, los norteamericanos tienen un alto componente de participación en causas filantrópicas, sí, como parte de su vida cotidiana. Digamos, no necesariamente tenés que ser, sí, una persona rica ni ocupar una posición determinada en la sociedad para llevar adelante algún compromiso de tipo social. Todo el mundo hace algo por el otro. Sí. Entonces pienso que, bueno, es una característica muy propia de los norteamericanos que tal vez tengan que ver con sus orígenes religiosos, ¿no? De protestantes, de lo que significa emigrar, eludir las persecuciones religiosas y sostener una cultura como extranjeros. Pero eso como rasgo distintivo. Ahora, ¿cuál sería para vos lo que identifica el origen de estos buenos valores de felicidad que los argentinos mostramos? ¿Es ser latinos?
Yo creo que tiene mucho que ver con ser los latinos, porque claro, como esto a mí me interesaba tanto, yo me puse un poco a estudiar también qué pasaba en Estados Unidos con la población latina versus los otros, los demás. Y encontré cosas muy interesantes, que los latinos, aún teniendo en promedio mucho menos ingreso que los americanos WASP en general, o blancos, por decirlo, veíamos que se mostraban más felices. Nosotros tenemos algo con las emociones positivas, que es que, por ejemplo, cuando vos medís, si usted se rió en la última semana, los latinos nos reímos más. O sea, tenemos hasta la posibilidad de reírnos en situaciones que no son tan fáciles, pero tenemos como una cosa de alegría, que por ahí tiene que ver con esa contención íntima. Pero eso nos pasa mucho. Después, en el caso de las emociones negativas, ya no es tan así. Tenemos emociones negativas también bastante altas. ¿Por qué? Por la gran incertidumbre que tenemos y los problemas que tenemos, y también tiene que ver también con un poco las personalidades, pero estamos siempre muy preocupados, a veces muy enojados, y bueno, y eso se ve. Y eso es algo que nosotros seguimos mucho, porque ¿qué es lo que nos está pasando? Si bien a nosotros nos da relativamente bien en felicidad, y eso es algo bueno y que tenemos que preservar y mejorar, lo cierto es que podríamos serlo muchísimo más. Lo que pasa es que, si sobre todo desde la pandemia hasta ahora, los estados anímicos han caído mucho, por múltiples motivos, pero han caído mucho. Entonces nuestro posicionamiento decayó. Por ejemplo, en el año 2016 nosotros nos manifestábamos más felices que ahora. Pero eso quizás tenga que ver con una cuestión más general a nivel global, ¿no? Y pensando en el nivel global, y por ahí no está considerado en el informe, pero bueno, además de que me recordaste, hoy vi en Instagram un posteo de un chico extranjero, no tengo registrado su nombre, que estaba muy emocionado porque pasaba muy seguido por las escalinatas de la Facultad de Derecho. Sí. Acá, sí, no sé si lo vieron. Sí, es muy lindo el posteo. Él habla un castellano un poco así y está muy emocionado porque dice que cada vez que pasa ve un montón de gente que tira papelitos y espuma a otros que se reciben y que le encanta eso porque él nunca lo había visto, porque cuando él se recibió se fue con una copa de champán, se sentó en su escritorio, volvió a su oficina, brindó por él mismo y siguió trabajando. Y que le emociona tanto que la felicidad de una persona sea la felicidad a la vez de muchas que están reunidas esperándola en su último examen, cosa que para nosotros es lo totalmente más normal, totalmente, y normal, ¿no? Bueno, entonces volviendo a este tema de lo particular y lo universal, hay una cuestión que hoy es universal, que es nuestro vínculo con las redes sociales y las nuevas generaciones, etcétera. El otro día escuché una frase muy linda, creo que era un director técnico, que decía, antes para jugar necesitábamos de un amigo. Bueno. Y ahora Mira, lo que decís es muy fuerte y es así. A nosotros nos impactó mucho en pandemia, porque hicimos en Voices una investigación muy grande, porque también había una preocupación muy grande con el tema de la gente mayor. Uh-huh. ¿Qué van a hacer ahora los mayores que no son tan tecnológicos? ¿Cómo se van a manejar y demás? Y cuando hacemos la investigación nos damos cuenta o comprobamos que mostraban mucho más resiliencia los adultos mayores. Como que se la terminaban bancando mucho más. En cambio, los adolescentes estaban realmente sufriendo, pero muchísimo. Entonces decíamos, pero si ellos están más acostumbrados y pueden conectarse y demás. No, lo que necesitaban es estar con sus amigos, con sus compañeros, ir a la escuela. Muy, muy fuerte. Los que más sufrieron fueron los jóvenes. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la soledad. Un problema que estamos teniendo es que pareciera que tenemos tantos más recursos para relacionarnos, pero nos sentimos más solos. En general, no solo en Argentina, ¿no? En
en todo el mundo. Pero los adolescentes y los jóvenes que los mayores. Para los mayores muchas veces las redes son también un medio de comunicación. Ahora, eso tiene que ver con precisamente la tecnología y la cantidad de tiempo que los chicos pasan mirando pantallas, ¿o hay otras cuestiones externas? Bueno, lo que pasa es que el problema con las pantallas es que al ser adictivas, la cantidad de tiempo que se está es enorme, porque si estuviera una cantidad reducida lógica, seguramente no afectaría negativamente, de acuerdo, por supuesto, que es lo que estés haciendo, pero cosas normales. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho estudios donde vos entrás, por ejemplo, en bares y ves qué pasa, y muchas veces, en vez de estar conversando la gente, totalmente, que sí salieron para cosas, y te impresiona que por ahí hay una familia o adolescentes también, y todos mirando su... Bueno, el programa pasado hablábamos con una psicóloga, una conversación muy interesante, porque comentábamos que las generaciones más jóvenes ante otras a veces se nos presentan como generaciones con cierto grado de desinterés y de poco compromiso, y ella decía que en realidad hay otra mirada, que es que están realmente estresados, por la cantidad de estímulos a los que se someten todo el tiempo, entonces no pueden con todo. Fue muy llamativo, porque para nuestras generaciones, ¿no? Que ella decía, yo le planteaba cuando éramos chicos, era escuelas, primaria, secundaria, universidad, salir a trabajar. No se hacía tanto planteo de si empiezo una carrera y después la dejo. Eran como los casos, muy pocos casos que pasaba. Y que ahora los chicos, desde mi punto de vista, tenían como más libertad de decisión, y ella decía que precisamente esa mayor libertad les generaba un estrés que nuestra generación... O sea, yo llegué a casa y le dije a mis padres, qué bueno que lo hicieron todo recto, así que pensé que era algo negativo, al final resultó ser positivo, ¿no? Pero, pero sorprende. Hay un libro escrito muy interesante sobre la angustia del exceso. Exacto, o sea, cuando vos tenés tantas posibilidades de elegir, llega un momento que realmente te estresa. Y hasta a veces te pasa hasta en los mismos supermercados, o sea... es tanta la variedad que hasta tenés miedo de equivocarte, y tanta la oferta de el mismo producto distinto con pequeñas variantes que realmente te resulta muy difícil terminar eligiendo. Y muchas veces se pierde demasiado tiempo tratando de elegir, en vez de usarlo para estar con tu hijo, o bailar si te gusta, o hacer algo que te sea grato. Es que el ejercicio de la libertad es angustiante. Claro, hay que ser muy fuerte para hacerlo. Exactamente, por eso creo que la gradualidad en la incorporación de derechos a medida que las personas crecen es lenta, digamos, no puede ser un sacudón, porque dirimir un niño, ¿no? Dirimir entre una cosa y la otra, y tener una gran amplitud de posibilidades a la hora de tener que elegir, es un peso de responsabilidad grande. Es preferible... Parece un contrasentido, ¿no? Pero está más asociado a la felicidad la cuestión de más o menos tener un marco referencial de qué es lo que uno puede hacer y jugar en esta canchita o en este corral, que respirar y decir, ¿y ahora qué, no? Que ahora qué hago y a dónde voy y con qué me quedo. Va a sonar burdo, pero hoy cuando terminó el partido escuchaba los comentarios de... en ESPN, que estaba Tevez, el Kun Agüero, bueno, todos personajes, ¿no? Y Tevez, que me parece un tipo brillante, que hacía unas reflexiones vinculadas mucho a la sensación, al sentimiento, y hablaban de esto. Hay tantos jugadores buenos en este equipo que tomar la decisión de elegir cuál entra en la situación crítica es todo un tema, ¿no? Para el que la tiene que tomar. Que en definitiva es lo que pasa en la vida. Por eso liderar es tan difícil. Por supuesto. Es dificilísimo. Bueno, muy interesante. Para seguir horas, Marita Carballo, gracias por venir a trazarnos este mapa tan interesante sobre la felicidad. ¿Hay algún otro libro en ciernes o...? Mira, el año que viene lanzamos la nueva encuesta de valores. Bien. Y voy a escribir sobre los cambios en los valores de los argentinos. Tratemos de que seamos menos corruptos. A ver si lo conseguimos. Si la receta. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Marita. Gracias por tu tiempo.
No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. En la operación técnica, Leo Giusti, Jorge Cabrera y Nico Ciancaglini. En la producción, el gran Pablo de Francesco, que nos hace señas todo el tiempo y aportes. Te tiro data. Van a penales. Sí, terminó el tiempo suplementario y van a penales Suiza-Colombia. Uy, ¿contra quién jugaremos? Veremos. Bueno, acá con nuestra próxima invitada, hoy un lujo el programa. Estábamos hablando justamente del lado humano, ¿no? De los jugadores, de esta cosa de que hasta Messi puede errar penales. Eso nos da tranquilidad de la humanidad de cada uno de nosotros. Y está aquí entonces Mariana Galante, que es presidenta de la Fundación Banco Nación, y su espacio, nos vas a hablar de esto, ¿no? Sí. Laboratorio, que es una iniciativa de la Fundación que impulsa la cultura del trabajo, el desarrollo profesional y la empleabilidad. Bienvenida, gracias por estar hoy, como siempre, Gracias como les estuvimos diciendo a todos, gracias a todos por hacer el esfuerzo de salir de casa después de este shock deportivo y muy contento. Así es. Bueno, ¿qué es laboratorio? El laboratorio es, por un lado, un evento, que este es el segundo año que lo hacemos, que es un evento que hacemos en el Palacio de Libertad. Y en realidad la historia del laboratorio fue que nosotros como fundación, el Banco Nación es el banco más presente en toda la Argentina, con más de 600 puntos de contacto, y como fundación
tenemos la responsabilidad de poder llegar a todo el país y físicamente eso es imposible. Entonces, el año pasado nos planteamos iniciar un camino hacia una plataforma que soñamos con que sea un hub de temas de trabajo y de empleabilidad. Y para generar esos primeros contenidos, creamos este evento. Y es un evento que el año pasado se inscribieron 3.000 chicos. Lo hicimos apuntando a un universo joven, primeros pasos laborales, para que los contenidos tuvieran una curaduría homogénea, digamos. Y después, este año se anotaron 11.000. Y a raíz de esos primeros contenidos, el laboratorio tiene una parte que son charlas cortas, tipo TED, charlas de 15 minutos con speakers que hablan temas del mundo del trabajo, de la empleabilidad, pero de distintos ángulos: tecnología, emprendedurismo, habilidades esenciales, hasta temas de salud mental que son tan importantes. Y lo que vimos después en las métricas, porque esta plataforma empezamos hace un año, en junio del año pasado, a subir esos contenidos. Y hoy llevamos más de 140 millones de visualizaciones entre todas las redes. Creamos TikTok, el canal de YouTube, es decir, redes porque la fundación no las tenía. Y lo que seguimos muy de cerca son las métricas para que los contenidos sean contenidos de valor. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que si bien esos primeros contenidos que hicimos apuntaban a un público más joven, la gente que lo veía era de 35 a 45 en su mayoría. La plataforma empezó muy bien y durante el resto del año seguimos generando contenidos para esto de poder llegar a todo el país con estas informaciones, capacitaciones, formaciones. La plataforma se nutre de las expectativas y las necesidades que el público al que le hablan tiene. O sea, ¿cómo surge la construcción de qué sí y qué no? Bueno, eso es interesante. Nosotros como fundación estamos focalizados en la cultura del trabajo, ¿no? En temas de trabajo y de empleabilidad. Y trabajamos de manera transversal en toda la sociedad, en todo el país. Lo que hacemos como fundación, lo primero que hicimos es hacer un mapeo de todas las organizaciones y fundaciones y empresas que trabajan estos temas. Porque en Argentina hay muchas que vienen trabajando hace décadas de manera muy sólida y sostenible. Entonces, lo que hacemos es apoyar a los que ya vienen trabajando bien en estos temas para lograr mayor alcance e impacto. Y con ellos, que tienen una trayectoria muy amplia en todo esto, más todos los estudios de mercado y todo lo que hacemos, vamos tomando esos contenidos, esas necesidades que van variando, pero que hay muchos comunes denominadores. También este año estamos trabajando fuerte en lo que es el segmento Silver, que cada vez somos más y entre que bajan las tasas de natalidad y que se prolonga la vida se prolonga la vida, la gente se jubila a una edad donde está con ganas de seguir trabajando o la necesidad de seguir trabajando. Y lo que notamos ahí es que hay un común denominador entre los más jóvenes y los silver en cuanto a esta necesidad de reconversión permanente, porque a esto sumado la ola de cambios tecnológicos, que es como una gran ola que si no estás reconvirtiéndote permanentemente, sentí que te va a pasar por encima, y en definitiva un poco es así. Hay muchos temas en común y muchos temas también de ansiedad y temas también de salud mental y demás, que hay muchísimos puntos de contacto intergeneracionales. Ahora, desde el Llanos, yo leo que hay una fundación, se llama Laboratorio, esta plataforma del Banco de Nación, y digo, bueno, voy. ¿Qué me ofrece? A mí, Silver, mujer. A ver, termino de redondear lo que dije antes. Sí. El laboratorio es, por un lado, es el evento que este año, bueno,
fue muchísimo más grande. Fueron cuatro actividades en simultáneo. En el auditorio hubo 16 speakers de primerísimo nivel que dieron estas charlas. También tenemos una plaza interactiva donde invitamos a todas las organizaciones aliadas que trabajan con nosotros a lo largo del año. También hay universidades. Después hay hubo un espacio de workshops, había 20 workshops sobre interactivos, también sobre distintos temas que lo dan estas organizaciones. Y este año a su vez hubo una feria de empleo que la Fundación Empujar, que ganó un concurso en el Banco Mundial, le dieron los fondos para hacerlo y le dijimos, los invitamos a hacerla dentro del laboratorio. Entonces, por un lado está el evento y lo que hacemos es ir subiendo los contenidos paulatinamente, no lo subimos todo junto, para que todo esto que pasó tenga alcance nacional, digamos, ¿no? Y a su vez, en cada segmento trabajamos cosas distintas. Nosotros trabajamos oficios, emprendimientos, hasta startups. En emprendimientos, por ejemplo, tenemos un concurso federal que lo hacemos junto con la Fundación Conciencia. Y este es el segundo año que lo hacemos. Lo que hacemos es dividir al país en 6 regiones y se premian 2 ganadores por región. Dividimos en regiones para que se sienta realmente federal. Y a su vez no es solamente un concurso per se, sino que todo el proceso es una capacitación. Perfecto. Entonces hay todo un tema de formación que ganes o no ganes la vas a tener igual. Hay Zooms interactivos donde temas de oratoria, de cómo presentar tu proyecto, cómo impactar mejor en tu comunidad, cómo armar el plan de negocios, es decir, le sirve a cualquiera que se inscriba en el concurso. Y después también con los temas Silver, por ejemplo, ahora lanzamos con la Fundación Potenciar, también es un taller de 4 encuentros para emprendedores Silver. Y también trabajamos bastante con The Shift, que es una organización que está trabajando muy fuerte todo lo que es la Silver Economy en Argentina y en el mundo. Y bueno, a su vez, obviamente uno se va retroalimentando, vamos viendo mucho de cerca los comentarios, digamos, estamos permanentemente en terreno, digamos, para brindar cada vez una propuesta de mayor valor. Mariana, hablando de comentarios, una vez en una nota Germán García, psicoanalista, me dijo, los desempleados no necesitan un grupo de autoayuda. Estábamos hablando, por supuesto, de psicología. Lo que necesitan es un trabajo. No digo que esto tenga que ver con la autoayuda, pero sí tiene que ver con brindar herramientas. Y pienso concretamente, ¿no? Siguiendo esta idea de que, bueno, el que está sin trabajo lo que necesita es trabajar. ¿Miden ustedes el impacto de todo esto que ofrecen? ¿Les da una idea de cuánto mejora el mercado laboral, qué aporte el empleo, etcétera? El acceso al empleo. Sí, a ver, nosotros lo que hacemos desde nuestro lugar como fundación es trabajar y formar y dar herramientas, todo de manera gratuita, por supuesto, para temas de empleabilidad, es decir, para que seas mejor empleable. No somos una plataforma de búsqueda de trabajo, obviamente, pero sí seguimos muy de cerca. Por ejemplo, trabajamos con fundaciones como Pescar, que son o Empujar, que trabajan con chicos jóvenes en el último año de escuela secundaria, y sí medimos de todos los chicos que pasaron por los programas cuántos consiguieron trabajo. Sí, permanentemente hay ajustes y bueno, y todo lo que esté a nuestro alcance de contenidos de formación, estamos permanentemente subiendo esos contenidos. Claro, qué buen puente lo que estás contando, porque si uno parte de situaciones tan difíciles como la falta de formación específica que tienen los chicos terminando un ciclo secundario, que en realidad es como una especie de visión generalista, pero no les ofrece concretamente herramientas para
a poder acceder a un empleo. Y por otro lado, la falta de oportunidades reales. Por un lado, falta de oportunidades, por otro lado, cuando las oportunidades existen, empresas como Toyota plantean que pueden encarar una búsqueda para unas cuantas posiciones y sin embargo los que se presentan no logran acceder a un examen básico de formación, ¿no? Entonces, sí, en ese punto en particular, y vos nombraste puentes, nosotros además de trabajar en estas verticales que mencioné, oficios, emprendimientos, también lo que más hacemos es puentes entre esta oferta y demanda laboral que muchas veces no se encuentran. Empresas que buscan pero no consiguen gente con las capacidades para hacerlo y gente que busca y no encuentra. En eso hay un tema que abordamos muy fuerte, que es todo lo que tenga que ver con las habilidades esenciales o blandas, como les llaman. Hoy por hoy eso pasa a ser casi la variante, la herramienta más importante que puede tener una persona para conseguir un empleo o un emprendimiento. Porque la tecnología lo que hace es que nos acerca un montón de herramientas que antes necesitabas tú una formación más compleja, que hoy esa curva de aprendizaje tal vez es hasta más fácil, entre comillas, pero las habilidades esenciales, sobre todo el hambre por progresar, por capacitarse, todo eso que tiene que ver con la cultura del trabajo, de cómo fue creciendo y fue grande este país de hace décadas, es lo más importante. Y hoy es como un denominador común. En laboratorio, una de las personas de los speakers fue Mario Pergolini, que me tocó entrevistarlo, y la primera pregunta que le hice es: ¿qué buscás vos a la hora de contratar a un chico como ellos? Y sin duda dijo, las ganas, claro. O sea, el hambre. Todo, el hambre, no, claro. Y me dice, yo en una entrevista lo miro y te das cuenta. Eso hoy por hoy creo que es lo más relevante a cualquier edad en una entrevista laboral. Sí, seguro. ¿Y existe, perdón, Marce, existe esto o esta cultura del trabajo tan cascoteada en las últimas décadas en Argentina, interrumpida por inclusive varias generaciones, ha hecho que esta cuestión básica con la que nosotros nos formamos y las generaciones que hicieron grande Argentina, tenían incorporada esta cuestión del trabajar como... si no, ¿de qué me estás hablando? Como respirar, no sé, ganate el café con leche, estudiá, pero ganate el café con leche. ¿Existe conciencia, ustedes tienen estas métricas de las que hablas, hay conciencia de que esto hay que revertirlo, como que este apetito por ser tiene que reconstruirse? Totalmente, por eso trabajamos, en nuestra misión pusimos cultura del trabajo, porque nos parece que es un valor que tenemos que restablecer después de tantas décadas de populismo y de planes y demás, restablecer que se progresa a través del trabajo y del esfuerzo, digamos, la plata no cae del cielo. Y notamos que sí, que hay un cambio en entender esto, que para trabajar te tenés que esforzar, que nada viene dado, que el futuro laboral no está escrito, lo tenés que ir escribiendo. Y creo que también una de las cosas maravillosas de este momento de nuestra selección es un gran ejemplo de eso. Sí, total. Sobre todo Messi, un tipo que hace 2 semanas, no sé, cumplió años y en vez de estar festejando, estaba entrenando. ¿No? Esa cosa de... Y ni hablar del sacrificio que tuvo que hacer de chico para poder ser un deportista de élite, ¿no? Ahora, hablando un poco, mira, casualmente de eso, yo estoy convencida, es un chamullo personal, pero estoy convencida que los argentinos tenemos mucho para vender al mundo, ¿no? Desde jugadores de fútbol que exportamos, y muchos, y buenos,
hasta un montón de cosas que hay mucha gente emprendiendo y haciendo cosas, y me parece que a veces, a lo mejor lo están haciendo, quizás estoy pecando de desconocimiento, ustedes están pensando desde la fundación en ayudar de alguna manera a toda esa gente que a lo mejor tiene un mercado que quizás hay un mercado potencial enorme en el mundo, ¿no? Y lo vi el otro día, estamos haciendo un proyecto con la Cámara de Comercio Electrónico, ayudando a determinados emprendedores a vender al mundo, ¿no? Y fuimos a una islita del Tigre, donde había unas dulceras del río, que así se llaman, y yo iba con la idea de decir, bueno, te vamos a ayudar en todo esto, y estuvimos 2 horas, y para mí fue el mejor aprendizaje de lo que ella sabía, de la estacionalidad, de los productos, de cómo tiene que ser la formación, de cómo tiene que preparar los frascos. O sea, había mucha más cosa armada de parte de ella, que la escuchaba y parecía ya una docente en el tema. Y digo, eso está previsto a lo mejor dentro de la fundación, apuntar un poco a que chicos, Silver, todos miremos el mundo a ver qué podemos vender. Vos decís detectar. Yo digo detectar, encontrarlas, formarlos, decirles que es posible, porque cuando los chinos nos empezaron a invadir con cosas, empezaron así, con pequeños emprendedores que los pusieron todos en una gran plataforma y ahí salieron. Yo creo que la buena noticia en Argentina por cómo somos y por a todos los vaivenes que hemos tenido, hay una gran cultura emprendedora. En una de las verticales, que son las startups, que también trabajamos, nosotros tenemos un concurso con Endeavor. Uh-huh. Argentina es el país de Latinoamérica con mayor tasa de unicornios per cápita. Y obviamente que las startups son un tipo de emprendimiento tecnológico que puede tener muchísimo más alcance y crecimiento, pero es increíble todo el talento que tenemos para exportar. El concurso, va a ser el 3er año que hacemos el concurso de startups, con una cifra altísima de inscriptos. Y la verdad, cuando vos ves los proyectos, o sea, yo sigo mucho de cerca todo esto, las cosas que salen de la Argentina, o sea, la Argentina tiene un capital humano increíble, lo seguimos teniendo. Y eso nos favorece, y nos favorece también la tecnología, porque la tecnología nos acerca al mundo. Seguro. Y la verdad que con las herramientas adecuadas y con esta sinergia como organizaciones como Endeavor, donde los mismos emprendedores que fueron exitosos forman y mentorean a los que están empezando o que ya están en el camino, es muy promisorio para el futuro. Mariana, tenemos poco tiempo, pero siempre nos gusta preguntar algo personal, y vos sabés que este es un programa que lleva adelante Pollera Pantalón, que fundó Fafi, y algunas otras amigas. Y bueno, contanos brevemente un poco de tu formación y cómo saltaste a esto. Y cómo, claro, y cómo por ahí tenés una trayectoria anterior vinculada a estos temas. Y cómo te sentís, ¿no? Como mina, para usar palabras del lunfardo como el nombre de este programa, trabajando en este lugar tan trascendente, ¿no? Bueno, mi formación, yo fui a un colegio de la Universidad de Buenos Aires, al Carlos Pellegrini, de una formación comercial, y terminé cuando estaba terminando la secundaria, me gustaban mucho los temas de diseño, el diseño interior específicamente, y en ese momento no existía, parezco Matusalén, pero no existía la carrera. Y también me gustaba mucho la cosa corporativa y todo lo que venía viendo en el colegio, que era un gran colegio. Y entonces hice Ciencias Económicas en la UBA, me recibí rápido porque la verdad el colegio era demasiado bueno. Tuve una trayectoria corporativa, y cuando estaba embarazada de 6 meses de mi hijo, que venía
con unos temitas, dejé de trabajar y durante un par de años no trabajé. Después empecé como con mi propio camino compraba departamentos, los reciclaba y los vendía. Después me empezaron a contratar para eso porque me sentía con síndrome del impostor, entonces me puse a estudiar mi segunda carrera de diseño de interiores. Trabajé y trabajo a muchas cosas con eso. Pero siempre esta cosa de lo corporativo versus lo creativo. Y en un momento, por el 2017, me convocaron, me ofrecieron si quería ser presidente de la Fundación Banco Ciudad. Y dije, bueno, si puedo mantener mi estudio y eso, lo hago, no hubo problema. Y fue un muy lindo desafío para estar con la pata en los dos lados, y a esta fundación llegué por recomendación de la otra fundación del banco, y me encontré con un universo muy interesante por el alcance. Con un país, claro. Con todo el territorio te encontraste. Sobre todo porque el Banco Nación por ahí en Buenos Aires no estamos tan acostumbrados, pero en el interior es la entidad. Tiene un rol social muy importante. Sí. Bueno, en las plazas está la municipalidad, el Banco Nación, el correo, ¿no? Eran las tres cosas emblemáticas que hay en todo pueblo, o sea que... Exacto, sí. Así que muy contenta porque cualquier iniciativa que haces, el alcance y la llegada es exponencial. Genial. Bueno, nos van a sacar del aire, no tenemos más tiempo. No. Mariana Galante, presidenta de la Fundación Banco Nación, gracias por haber venido. En este día especial. En este día terminó, ganó Suiza. Bueno, ganó Suiza, jugamos contra Suiza. Mejor. Gracias a todos por acompañarnos y vamos a Argentina. Vamos a Argentina todavía. Gracias, Mariana. Gracias. Queremos apostar lo que siente la gente. Como hoy energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Arranca la movida, sube el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente, queremos la posta, lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más.